Muy buenas noches para todos. De verdad que nos es un gusto una vez más llegar a sus hogares, saludarles y deseando que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, esté guardándoles, protegiéndoles. Ustedes también pues haciendo el mejor esfuerzo de cuidarse. Hemos recibido noticias de personas que han estado delicaditas de salud y estamos orando por eso y también recomendamos sus oraciones para con ellos, para con ellas y que por favor cuídense y muy atentos a todo lo que está pasando, no solamente a nivel local, sino también mundial. Antes de ir a la enseñanza, quería agradecer a nuestros hermanos y hermanas que están haciendo el devocional Pan de Vida, como también decirles que el próximo domingo, con el favor del Señor, vamos a tener la Santa Cena. Recordemos que es algo recordatorio delante del Señor y que nuestro llamado es que justo como familia podamos tenerlo. Así que si usted está con su esposo, su esposa, sus hijos, reúnanse y aquí también nosotros nos reunimos, hacemos la ceremonia y pedimos al Señor su bendición. Y como siempre, bien sea a la hora que se dé o más tardecito o en el transcurso del día, pero lo importante es no olvidarnos de este compromiso que es muy especial. Agradecerles también a ustedes sus comentarios, sus oraciones por nosotros, saludar también a quienes se conectan a través de estos medios, los cuales también agradecemos a Dios por darnos esta oportunidad y también suplicarles en todo momento que estemos como iglesia orando, agradecerles a todos los que han hecho parte de los recursos de los mercados también para los hermanos y hermanas que se han compartido. Seguimos en ese proceso de solicitar estas ayudas, solo que tenemos que tener en cuenta que a partir de este viernes otra vez entramos en una cuarentena total, así que estaremos atentos a las nuevas disposiciones del gobierno. Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que su palabra sea para nosotros de edificación, como siempre lo ha sido. Padre, gracias te damos hoy por estos momentos que nos permites, sobre todo de que podamos compartir tu palabra, y gracias por estos medios, Señor, que tú nos das, que hacen posible que lleguemos a los hogares. Donde quiera que nuestros hermanos estén o amigos, Señor, te pedimos tu bendición para estos hogares, como también para nuestras vidas, que sea tu Santo Espíritu dándonos entendimiento y dándonos también tu protección. Te damos gracias hoy en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy, buscando esposa para Isaac. Buscando esposa para Isaac. La verdad que les comparto que en esta enseñanza estuve sentado literalmente por, creo yo, más de 10 horas, sin exagerar, más de 10 horas. Y hace ratico tuve la oportunidad de volver a revisar las anotaciones y me encontré también con algo muy especial que quiero compartirlo el próximo domingo. Al final les voy a decir el título del mensaje porque sé que es algo que Dios nos ha dado. Así que vamos a disfrutar la palabra. Vamos a comenzar. Buscando esposa para Isaac. Cuando se habla de ceremonias como estas tan importantes, siempre hay nervios, hay emoción. ¿Por qué? Porque toca las fibras de la vida familiar y que el matrimonio, con base a que hay un hogar, ya que aparece el novio y la novia, recordemos que todo es un proceso para poderlo ver. Por ejemplo, el caso muy particular, el mío con mi hija, cuando ella se casó, pues ella cuando lo hizo, eh, pude ver que había nervios y emoción porque son etapas que pasan cuando ellos han vivido ya experiencias como un proceso de hogar, salida del hogar, para nosotros como cuando decimos el nido quedó vacío,
porque ya hay decisiones particulares, lógicamente para provecho de ellos como hijos, para luego comenzar un nuevo proceso. Y Génesis 24 tiene 67 versículos, no los vamos a leer por causa del tiempo, vamos a leer algunos, pero Génesis se enfoca en un casamiento, en una historia de amor que está planeada desde el cielo, y ahí hay unos ingredientes que el Señor permite porque Dios es soberano, y recuerde que la soberanía de Dios es cuando nos enseña que el justo por la fe vivirá, y nuestro patriarca, nuestro padre espiritual siendo Abraham, él estaba seguro que Dios iba a darle a su hijo una esposa porque esa había sido la promesa. Es natural que cuando uno antes de morir, y de hecho Abraham estaba viviendo también un tiempo de duelo porque recién su esposa también había fallecido, y él estaba considerando también en su propia vida que él había recibido las bondades de Dios. Sin embargo, él también en su corazón sentía que iba luego a reunirse con su esposa. Por eso él sentía que le faltaba algo, entre muchas otras cosas, pero esta como una prioridad, de delegar esa autoridad matrimonial en su hijo, y donde aquí prácticamente diríamos que cuando Dios constituyó el hogar, en él ha dado normas, ha dado leyes, ha dado autoridad en el hogar. Y por eso no se lo olvide, porque la tarea también es suya de leer, por favor, Génesis 24, y donde podemos ver que la familia tiene un fundamento de autoridad, donde hay normas, donde hay leyes. El matrimonio cuando se constituye, y se constituyó porque viene del cielo para nosotros, y es un modelo que a nivel de la Biblia, cuando hacemos ese estudio juicioso en la palabra, siempre nos vamos a encontrar que Dios está hablando del matrimonio, de la relación de esposo o de esposa. Y es que cuando se pierden las leyes y las autoridades, en este caso cuando se quiebran las normas de hogar, ahí tenemos que considerar que también la sociedad por eso es que se va derrumbando. La familia es la columna vertebral de cualquier sociedad. Dios instituyó el matrimonio con la intención de fortalecer y proporcionar una estabilidad emocional, una estabilidad social, una estabilidad de autoridad. Y Génesis 24 contiene una riqueza y una realidad espiritual tanto de ayer como de hoy y como para futuro, porque ahí vamos a encontrar unas cosas impresionantes para nuestra vida espiritual. Pero comencemos con la lectura que está en Génesis 24, versículo 1 al 4, donde se relata cómo Abraham busca esposa para Isaac. Abraham era de edad avanzada y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayor de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo. En este texto es claro que Abraham está diciéndole a su siervo que no vaya a cometer el error de que el hijo se casara con una mujer extranjera. La prioridad de la vida muchas veces va tomando solidez y va tomando un consolidado fuerte. Cuando se habla de entrar en años, se dice que es después de los 80, donde hay una total pérdida de habilidades, fortaleza, bueno, una situación bastante complicada. Sin embargo, Abraham, cuando ya sabemos que vino la promesa de tener Sara a este hijo, recordemos que vino una prueba, ya Abraham
iba a cumplir 100 años y su esposa ya tenía 90 años y Dios le dio la promesa de su hijo y su hijo Dios le dijo que lo sacrificara. Venía ese proceso. Sin embargo, ya a esta edad, cuando más o menos es posible que Abraham ya tenía unos 120 años más o menos, él siempre mantuvo su fe, demostró en todo creerle a Dios, y es que recordemos que creer a Dios no es un dar salto en el vacío o sencillamente sentir que vendrá una seguridad por si acaso. No, la fe no es algo así. La fe es un ejercicio basado en lo que la palabra del Señor nos habla a nosotros como privilegio. En este caso estamos diciendo que Abraham, a través de Moisés, quien hizo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, estamos hablando que Abraham era un hombre que estaba actuando y él se estaba apoyando en algo real, en algo razonable, porque Dios le estaba hablando, estaba pronunciando, y Abraham estaba seguro, su fe, él es el padre de la fe, y que esta fe no es como apostar, repito, a ver si se tiene o no suerte, en algo bueno no. Aquí está hablando de una fe segura, una fe única, una fe cierta, donde el primer elemento que podemos encontrar en Abraham es que fue un padre piadoso. Recordemos que la figura de nuestro Dios es que Él es nuestro Padre. Recuerde esa frase que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, Él es nuestro Padre. Y Abraham fue un padre piadoso, y recordemos que Abraham es figura o la sombra, figura de Dios como Padre en el Antiguo Testamento. Hoy en día hay muchas clases de padres. Algunos no viven a la altura de este título noble de paternidad, como también podemos decir que hay padres que han dado muy buenos ejemplos dignos de imitar. Dios planeó la paternidad, y el punto es el siguiente: si nosotros como padres queremos que nuestros hijos marquen un modelo, un derrotero de expresiones realmente buenas, pues también igual nosotros debemos de darles a ellos un ejemplo. Si los hijos no pueden confiar en las promesas de los padres, entonces ¿cómo van a aprender a confiar en las promesas de Dios? Por eso es tan importante que hoy consideremos la palabra del Señor. Hoy en día sabemos que hay jóvenes capaces de procrear hijos, pero esta capacidad física no los hace capaces de ser un verdadero padre. Jóvenes que se lanzan a la aventura del amor y encuentran, sí, el momento, pero cuando llega esa responsabilidad es cuando ahí mismo salen corriendo porque pensaron que solamente era un momento de sensaciones físicas muy especiales y se acabó. Pero no es así. Nuestro Dios el Padre Celestial diseñó este modelo para que en Abraham hubiese, repito, un padre piadoso. Y es que un padre piadoso es el que está pensando lo mejor para los hijos, pero en cosas muy puntuales, no en cosas que no se den. Por eso Abraham fue muy claro con su siervo y le dijo, asegúrese de que mi hijo se case con la familia que tiene que ver con nuestra parentela. Es más o menos como decir lo siguiente: en Israel son o eran 12 tribus. Tribu de Judá, de Dan, de Leví, de Neftalí, de Rubén, de Isaacar, etc. Y si una tribu, el mismo Abraham decía, si es la tribu de Judá, pues es con la de Judá. Ni se le ocurra con la otra, más o menos es eso. Entonces, en nuestro parecer hoy en día, pues desafortunadamente cuando se habla de matrimonios, muchos hombres no han sido capaces de responder a este ejemplo piadoso de primero asegurar de que sus hijos o sus hijas
estén como corresponde y sean responsables frente a lo que han decidido. Pero hoy en día todo se ha cambiado en verdad, es una cosa impresionante. Hoy se optan más por conveniencias en el matrimonio que Dios ordenó y algunos ya le sacan frases como unas, por ejemplo, juntos pero no casados. El punto primordial de la enseñanza de hoy, que tiene que ver aquí con cuatro personajes, pero también con nosotros, en cuanto a lo que el Señor quiere. Dios en su palabra nos habla acerca de que ojalá en estas relaciones a futuro como esposos, como esposas, dice que no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Y él mismo dice, no se puede asociar la justicia con la iniquidad, no se puede hacer comunión la luz con las tinieblas, no se puede tener armonía entre Cristo con Belial, o no hay comunión entre un creyente o un incrédulo, o también dice que no se puede ser templo del Espíritu Santo y tener dentro de nuestro corazón ídolos. Y los ídolos es cuando cambiamos la prioridad espiritual y sacamos a Dios, o entre comillas, creemos profesar una fe, pero en nuestro corazón no estamos cumpliendo lo que el Señor dice en su palabra. Estoy leyendo más o menos ese texto en 2 de Corintios 6, 14 al 16, donde en el versículo final dice, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjese que la relación de nuestro Dios no es a nivel religioso ni un estilo de un credo, sino que Él constituyó la familia. Él es el Padre, nosotros somos sus hijos y por eso le damos gracias a Dios a esa esperanza que siempre nos marca en el modelo de la palabra y en este caso Abraham cuando se dejó de guiar por el Señor como padre. Abraham fue, aparte de ser piadoso, también él tuvo una actitud de confianza, una confianza en Dios que no nadie se la quitó. Al contrario, fue una fe fuerte, una fe dispuesta, una fe que arriesga. En este caso, comprometió a su siervo. Y es una historia de amor donde la condición es ante Dios y la responsabilidad de su hijo. Y, ¿por qué no decirlo? Cuando uno como padre está interesado en que su hijo se case o la hija se case, pues se están tocando las responsabilidades y los compromisos de cómo va a ser y qué es lo que va a pasar. Para mí, en estas relaciones, cuando Abraham hizo que jurara su siervo Eliezer e hiciera ese compromiso, a Isaac estaba por ahí escuchando y él sabía lo que estaba pasando. La Biblia dice en Génesis 24:5, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues a tu hijo a la tierra donde saliste. La pregunta es que muchas veces en nuestra vida espiritual, cuando tomamos decisiones, no deja de haber momentos de duda o momentos de obstáculos de si se puede dar o si no. Sin embargo, en el versículo 6, el mismo Abraham le dice, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Es decir, que Abraham era consciente de que había hablado con el Señor, que había una relación. En nuestra vida espiritual, recordemos que no podemos olvidarnos, mire, sabemos que estos tiempos no han sido nada fáciles, son de confusión, de miedo, de una cantidad de factores que uno no sabe por dónde ir, pero en nuestra vida espiritual, algo que sí compartimos con mi esposa, muchas veces en los momentos de la cena, del desayuno, compartimos las cosas de convicción en nuestro corazón. Y cuando hablamos de convicción en nuestro corazón, es porque si nosotros vivimos principios, tenemos que estar muy bien agarrados a ellos. ¿Por qué?
porque debemos cuidar el corazón de la familia, ser testimonio, ser responsables en todos los aspectos, en las finanzas, en las palabras que decimos a nuestros hijos, en hablar con ellos en cosas muy puntuales. Recordemos que nuestros hijos generalmente hoy en día tienen algunas cualidades particulares que muchas veces entre más se les prohíba, rápidamente van y hacen lo que no deben hacer. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando en una casa hay principios espirituales, entonces los hijos de pronto pueden medirnos en actitudes, en acciones. Y nosotros como padres muchas veces caemos, pero volvemos a fortalecernos. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes no podemos eh, hacer caer nuestras convicciones en conveniencias y descansar en pues que si ya tomaron la decisión así, pues qué hay que hacer, pues ni modo. Quizás a veces se refugia en una oración, en algo, pero uno tiene que ser también muy puntual sobre que ellos sean responsables, porque solamente falta que muchas veces los hijos creyentes, en algunos les ha pasado y soy testimonio de eso, donde los hijos, siendo creyentes, haciendo y hacen todo lo contrario. ¿Y qué está haciendo ahí? Pues sencillamente llamando a lo malo bueno. No cambian. ¿Qué está pasando? Cambiaron las verdades absolutas por las verdades relativas. Y hablan así como si presionaran a los padres en que pues ni modos, no se pudo. Por varios años que he sido como una autoridad pastoral, por ejemplo, cuando algunos anhelan o desean saber que hay una responsabilidad espiritual, hay creyentes apóstatas. Recordemos que la palabra apóstata son los que renuncian a la fe, bien sea por tentación, bien sea por engaño, bien sea por persecuciones, o bien sea porque sencillamente quieren golpear a la autoridad, como repito, hijos cuando golpean a los padres. He sabido de momentos de hijos que agreden a los padres, que creen que porque ya son adultos y les cambió la voz, entonces actúan de manera que no corresponde y cambian totalmente y son desconocidos, pero la pregunta es por qué los padres no asumen con firmeza estas responsabilidades. Ser cristiano no es una moda ni mucho menos, sino es manejar patrones de vida que Dios nos ha dado y que necesitamos que Dios nos ayude con firmeza para que veamos que así como tuvimos a nuestros hijos como niños, ahora verlos adultos sí, pero responsables, no haciendo lo que ellos les antoja todo, que porque han cambiado o porque entre comillas creen que es una forma de mostrar su madurez. Eliezer, llamado así el siervo de Abraham, según bíblicamente y espiritualmente, es la figura del Espíritu Santo. Y luego se habla de que él tuvo obligación no solamente de ir a llevar este mensaje y mensajero para la novia, sino que él, a través de los años, recordemos que cuando Abraham y Sara entraron en una crisis de que no tenían hijos, ellos en algún momento pensaron que Eliezer podría quedarse con la herencia de todo, pero Eliezer fue allí, repito, una persona muy firme, muy segura, muy comprometida. Él no perdió la lealtad. Él fue el mejor candidato de llevar esta razón del matrimonio. Él escogió los regalos para llevarle a Rebeca. Él tenía autoridad, cumplió sus obligaciones. Precisamente en el versículo 11 dice que le hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora de que salen las doncellas por agua. Ya Eliezer se había ido con el mensaje y se dice que más o menos dentro de lo que tenía que recorrer aproximadamente eran 600 kilómetros.
Y algo que me llama la atención con este siervo, de estas cualidades de él, es que también era piadoso, obediente y se asegura que todo se haga como recibió la orden. Él también tuvo sus dudas, Eliezer, y también dijo, bueno, si lo logro o no. Tuvo una dependencia también en Dios y tuvo una actitud de humildad. Se agachó prácticamente, diríamos así, delante del Señor para que lo que él había emprendido se cumpliera. Por eso cuando Eliezer llegó a este lugar, él estaba diciendo si salen las doncellas al pozo a recoger el agua. Y él estaba haciendo también algo específico que era la costumbre de esos pueblos. En el versículo 14 de Génesis 24 dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, eso dijo el siervo, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Es decir, que también el siervo puso algunas señales, puso algo que él estaba pidiéndole a Dios, y en esta iniciativa, en estas tácticas, se dice que no solamente estaba esperando que la mujer le diera algo de beber, sino que también sus camellos tomaran el agua. Y aquí es donde aparece Rebeca, la esposa o la novia de Isaac, y el versículo 15-16 dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, y aquí que Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Algunas cualidades. Rebeca es algo que tiene que ver también con la iglesia. Por eso, para que usted vaya haciendo algunas conexiones luego, repito, para el mensaje del domingo, pero hay una cosa aquí en Rebeca, y es la virtud de su pureza. Cuando dice el versículo, era virgen y que no había varón que la había conocido. Aquí la palabra conocer es que haya tenido relaciones sexuales. ¿Por qué el Señor hace énfasis mucho acerca de esto? Está bien que lo hubiera dicho una vez, pero lo reitera dos veces. ¿Por qué? No es algo que el Señor tartamudeó sobre lo que está diciendo, sino describe la belleza de un hombre y de una mujer, en este caso de Rebeca, acerca de su virtud, de su pureza sexual. Tengamos en claro que hoy en día, cuando se habla de matrimonio, siempre se dice que Dios bendice a los hogares, a la esposa, al esposo que llegue a su matrimonio virgen. A veces cuando hablamos con personas, algunas dicen, qué idea tan anticuada, porque el mundo de hoy no es el mismo de ayer. Y si necesita mi respuesta, yo le digo, eso es verdad. Pero los principios eternos no han cambiado. Él dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Desafortunadamente hoy hay un espíritu de seducción por el sexo que no hay freno. Al contrario, ahí es un argumento, una cultura donde todo gira alrededor del placer, del sexo, y Dios no es que se oponga al sexo, ni mucho menos, sino que Él da instrucciones específicas de cómo hacerlo y con términos que corresponden justo cuando debe ser, no es cuando se quiera. Y cualquier otra manera prohibida es ilegal delante de Dios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, quiera que no, cuando tomamos decisiones sin contar con la ayuda de Dios, al final es donde uno ve tragedias, ve
cuadros desafortunadas, no solamente a nivel de la pareja, sino también si hubo hijos, pues en los hijos también. Y adivinen qué, los hijos luego se van a llevar también algunas cosas de desacierto, pensando, bueno, y si al final no hay un buen ejemplo. Pero hay una buena noticia. Dios no quiere que nosotros quedemos destruidos, sino que Él nos perdona, Él nos restaura y Él nos quiere conservar para Él. De ahí que tenemos que guardar su santa palabra, ponernos a su disposición y guardarnos en la fuerza de su sabiduría y quitar esos focos de conveniencia social. Porque hay algunos que de pronto piensan más en la apariencia, lo que me gusta, lo que siento, lo que deseo, cualquier otra cosa. El centro de mi vida soy yo. Respecto a lo que se trata de una vida que no va en acuerdo a la voluntad del Señor. Sin embargo, la Biblia enseña que nosotros como hijos fuimos creados y estamos por el consejo de Dios. Otra cosa que Rebeca también sobresale en su belleza, no solamente física, sino también interna, es que respetaba a los mayores. Recuerde que estoy leyendo Génesis 24, versículos 7 al 19, donde dice: entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Aquí hay algo muy significativo. Recordemos que el respeto a los mayores es una demanda de Dios. No es como hoy que a veces uno escucha unos términos cuando se dirigen al padre o a la abuela o a un adulto, donde no, eso no es respeto. El respeto es una demanda de Dios, no solamente a nivel familiar, sino social. Es una moral y es una ética donde las canas hay que respetarlas, porque las canas también son sinónimo de experiencia, de autoridad, de una vida de bendición también, y que se supone que luego esto va a pasar a otra generación y hay que respetar y hay que honrar a los adultos, y Raquel tuvo esta virtud de respeto. Otra cosa importante, dice que ella le dio a beber a los camellos. ¿Cuántos camellos eran? Eran 10 camellos. Pues parece que se demoró harto haciendo la tarea, pero lo hizo con respeto, y no solamente lo dio con respeto y con responsabilidad, sino que Eliezer miraba lo que estaba haciendo en nuestra vida espiritual, porque esto tiene un contexto espiritual, como les he dicho, muy importante. Y es que como iglesia que somos nosotros, cuando hagamos las cosas, hagámoslas con respeto y consideremos quién es nuestra autoridad, quiénes son nuestros padres, qué es lo que llamamos sometimiento a un nivel de una autoridad. No es que haya una especie de subyugación, sino de valorar la palabra para ponerla en práctica, y esto es lo que Rebeca estaba haciendo. Por eso Eliezer, o el siervo de Abraham, dice que él estaba maravillado por lo que hizo, y que cuando los camellos acabaron de beber, también el siervo le dio a Rebeca unos pendientes. Le preguntó también a ella que si era familia o era hija también del familiar de Abraham, y que quién estaba en casa. Y ella le contestó, y este siervo se encontró que estaba ya terminando su misión, porque todas las cosas estaban dándose como correspondía. Otra cualidad importante que sobresale en esta historia y en este proyecto de vida es que Rebeca era generosa y hospitalaria, es decir, que
ella habla en el versículo 28 y también el versículo 29, 27, 28, 29 que habla donde cómo llegó a la casa y cómo también actuó en misericordia y el siervo explica lo que había ocurrido en esta tarea. Y luego también en los versículos 52 al 55, solamente voy a leer el 55, dice: entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Traigo a connotación este texto porque aquí se hablan de 10 días. Recuerde que en la Biblia el número 10 también es importante. No es por la numerología, nada que ver, sino es por los principios bíblicos. El siervo de Abraham le dijo a ellos que no lo detuvieran, ya que el Señor había prosperado su camino y que él necesitaba devolverse de una forma rápida. Quedaba solo una cosa: llamar a la doncella y preguntarle si ella quería ir o no. En el versículo 58 dice: y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Pregunta: nosotros como iglesia queremos casarnos, queremos ser no solamente la novia, sino la esposa de nuestro Señor. Y usted tendrá su respuesta, como yo tengo la mía, donde es algo muy voluntario, es una decisión. Ser cristianos hoy en día no es para luego terminar y decir sí, fuimos cristianos o no. Todos son escalones donde uno va subiendo a un nivel de espiritualidad sabiendo que todo se hizo con un propósito. En este caso, el llamado de andar en el camino de Dios para nosotros debe ser muy significativo. Aprender a enfrentar asuntos de responsabilidad. Aquí en este caso estamos tocando la parte de un matrimonio y de considerar que en todo tiempo un matrimonio también es pasar una prueba. Hay estándares en la vida y donde Dios nos desafía a que podamos ser fieles y hacerlo, pero sin ofenderlo a Él. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto hay algunos que se casan y después dicen: no, yo me equivoqué con la pareja que me iba a casar. Claro, lo dicen ya cuando pasaron 40, 50 años. Se equivocaron. Pero aquí en este caso el matrimonio es para toda la vida. Recordemos que en la vida hay etapas. Y cuando Rebeca decidió ir, pues yo me imagino ya la de vuelta. Y luego viene una etapa también donde se cree en la voluntad de Dios y ya venía Rebeca a conocer el carácter de Isaac. Todos tenemos nuestros caracteres. En mi casa, mi esposa, mi vida, todos tenemos unas cualidades, nos conocemos. Y cuando vino este encuentro entre Rebeca e Isaac, Isaac tenía 40 años. ¿No le parece interesante la edad? Porque es que hay algunos hoy en día que tienen 12, 13 años y ya se quieren casar y ya, mejor dicho, y muestran su hombría en cualidades muy, muy extrañas. Sin embargo, este hombre Isaac era paciente, obediente a su padre, fue constante y supo esperar. En el versículo 62 dice que venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Esa palabra que me ve dice que es donde Dios vive y ve. Es decir, ahí Isaac se plantó y él estaba reflexionando, meditando. Recordemos que Isaac es figura del Señor, de nuestro Señor Jesús, y él no enfrenta la cultura de hoy, repito, de obedecerle a la cultura, no, él obedeció a su papá. Si hay algo que hay que medir en la vida es a quienes obedecemos. Versículo 63 dice: y había salido Isaac a meditar al campo
a la hora de la tarde, y alzando sus ojos y miró, y aquí los camellos que venían. Era un hábito de un proceso continuo de práctica que tenía Isaac, de meditar, de estar en el día a solas con Dios, en oración, en algo que hay que hacer delante de Dios los que tememos al Señor, de estar en continuo conexión con nuestro Dios en oración y saber esperar en Dios. Recuerde que los que somos creyentes en Dios no esperamos fórmulas fáciles para las cosas. Si no se ora, si no se tiene en cuenta a Dios, todo va a terminar muy deforme, muy sin completarse. En cambio, si se espera en Dios, como esta historia de amor que sucedió, recordemos que a veces la historia de amor especial no solamente es cuando en la calidad de la boda y la recepción o el casamiento, no, es la adaptación como esposos. Un ejemplo, él tenía 40 años, él tenía sus gustos, él tenía su forma de actuar, igual ella. Es decir, que el amor se desarrolla en el matrimonio, no antes. Hay algunos que creen que es antes, desafortunadamente tengo que decirlo, pero hoy en día el matrimonio y los reveses de la vida, primero era amigos, novios, esposos, hoy en día es esposos, novios y amigos, y eso no es así. En este caso, Isaac tenía duelo por su mamá, porque ahí lo dice la palabra del Señor, ahorita lo vamos a leer, donde ya había muerto hacía 3 años. Sin embargo, Isaac era comprensivo y compasivo, sabía lo que estaba pasando y él tenía dolor en su corazón, estaba con dolor, y el versículo último de Génesis 24:67 dice: entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Algunos dirían, colorín colorado, este cuento se ha acabado. No, en el matrimonio hay una adaptación, en el matrimonio hay una comprensión, y a eso se le llama paciencia. ¿Sabía usted que Rebeca era estéril? Y no solo por 3 años, o 10 años, o 15, fue por 20 años. Por eso, en el matrimonio y amados que me están escuchando, y que de pronto a veces en el hogar hay tensiones, hay crisis, hay momentos difíciles, pensemos, la paciencia se revela en la piedad de la pareja, es decir, cuando se mitigan las situaciones de agresión, de pronto de malestar, de afán, de ansiedad, cuando se desarrolla esos hábitos de esas relaciones, de estar coherentes a lo que dice la palabra del Señor. Si somos familia y tenemos hijos, sabemos una cosa: no solamente son o serán para ser predicadores necesariamente, sino que ojalá sean personas que, como lo hemos leído hoy, piadosos, amantes del Señor en la fe, y estas cualidades que sobresalen de una forma especial. El mundo hoy busca buenos sermones, pero como iglesia debemos ser buenos ejemplos en obediencia con la palabra del Señor. Sabemos que vivimos una época de tensiones, donde la juventud también anda desaforada en acciones por lo que va a pasar, pero recordemos que Dios siempre ha deseado contribuir al desarrollo y fortalecimiento de una institución que se llama el matrimonio, y está interesado en guiar a sus hijos, a las hijas, los que piensan tener hijos, o están embarazadas, o están criando hijos. Recordemos que la guía de Dios en el hogar es un proceso que transforma las situaciones
y de lo más complicado Él puede cambiar y hacer algo diferente. Quiero concluir con este mensaje diciéndole a mis amados que Dios quiere que aprendamos de su modelo, del modelo de Él. Ser obedientes. Hablo también con los hijos, con las hijas. Confiar en la soberanía de Dios. Soberanía de Dios es cuando el justo por la fe vivirá, actuando por fe, convencidos de su amor, de sus promesas, y que todos estamos llamados a responder al llamado de nuestro Dios y tener en cuenta este último pasaje que quiero regalarles, que está en Hebreos 3:7, que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nosotros, por misericordia, somos la iglesia del Señor, pero para ello debemos estar seguros que es el Espíritu Santo que nos ministra para que seamos parte de esa gran familia de la fe, donde consideramos nuestros pasos delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, y descansamos que seremos un modelo a inspirar para aquellos que luego quedarán cuando nosotros nos vayamos o el Señor venga por nosotros. Mis amados, antes de orar, decirles: Dios me les bendiga. Estamos en manos del Señor. No se me desanimen. Tengamos la confianza que ya luego tendremos una vez más, si Dios nos lo permite, esos momentos de congregarnos juntos, de compartir juntos la palabra, de adorar al Rey de Reyes y de darnos en cierta forma ese ánimo de cercanía como iglesia del Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde, una feliz noche, y también el próximo fin de semana ya comenzó agosto, así que vamos para adelante con el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y permíteme también a través de esta oración recordarle a nuestros hermanos en la fe y nuestros amigos que el próximo domingo vamos a compartir el tema de la novia de Cristo, sin mancha ni arruga. Permíteme, Señor, que si me das el privilegio de hacerlo el próximo domingo, tú nos enseñes esta tu palabra, Señor, porque sé que nos das enseñanzas continuas, y es que cada día que revisamos tu palabra, en ella hay un profundo deseo del Padre de que seamos obedientes y que podamos responder a las expectativas que tú tienes con nosotros. Señor, oramos hoy por quienes en algún momento sus hogares fueron desquebrajados, o quizás no se dio lo que se quería y hay dolor, hay duelo. Si algo he sabido a través de tu misericordia, Señor, es que tú no nos quieres destruir, tú no nos quieres abandonar. Al contrario, no busca de nosotros que seamos perfectos, sino que te miremos a ti, que eres perfecto, porque cuando te miramos aprendemos mucho, cual sean nuestras fallas o errores. Tú nos has perdonado porque esperas que nosotros nos volvamos a ti, y eso es lo que hemos hecho, volver a ti, conscientes de los errores, conscientes, Dios mío, de las fallas, conscientes, Señor, de que nuestros hogares no son perfectos para nada, Señor. Esos hogares siempre necesitan de tu mano y de tu dirección. Por eso te pido que nos ayudes, que ayudes a la viuda, al viudo, que ayudes a aquella persona que quizás se separaron, que ayudes, Señor, quizás a aquellos que reiniciaron una vez más una relación de un matrimonio,
para que ellos se consoliden en ti en todo tiempo, Señor. Perdónanos, Padre, por esas malas decisiones. Perdónanos, Señor, por lo que pasó. Pero como siempre recordamos, cuando hemos vuelto a ti, tú no nos echas en cara o no nos reviertes nuestras fallas, sino que nos ayudas, nos enseñas, nos das de tu sabiduría, porque ese es el principio tuyo, tener temor a ti. Te damos gracias, porque sé que has llegado justo cuando te necesitábamos. Gracias por tu palabra y gracias por estos tiempos donde también nos has enseñado que es bueno valorar las cosas de familia, porque estamos en casa, las cosas básicas, lo que nos alimenta, lo que nos sustenta, lo que nos hace ver como pareja, como relación familiar. Señor, gracias por darnos este privilegio también de comunión interna dentro del hogar, que sea siempre un valor para hacerlo, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.